¿Cómo funciona una inversora? En este diseño, el integrado TL494 tiene 3 entradas de censo, a partir de las cuales maneja el PWM de salida para hacer mayor o menor la fuente que alimenta la inversora. Tales entradas son OVP, monitoreada por el ZD1 y el D2, que en total suman 16 voltios aproximadamente, y entra al terminal 4 del TL494, Dead Time, tiempo muerto. Censo de lámpara envejecida o abierta OLP. Entra por terminal 16 y apaga la inversora en caso de que la resistencia de una lámpara sea muy alta o esté abierta. Y censo de corriente de lámparas. Cuando transcurre el tiempo de encendido y por efecto de la temperatura las lámparas dejan pasar más corriente, el terminal 1 del TL494 recibe la muestra para disminuir proporcionalmente la salida de fuente y mantener el equilibrio de corriente y temperatura por las lámparas. Ahora veamos cómo funciona cada uno de estos controles. OVP. Cada vez que el voltaje de salida en el cátodo de ZD1 supera los 16 voltios, el par de diodos conduce, llevando al terminal 4 del TL494 el sobrante de voltaje. Aunque este sea muy pequeño, la consecuencia es una disminución proporcional en el PWM. Antes de analizar las protecciones de lámpara abierta y temperatura, veamos que los terminales 15 y 2 del TL494 están unidos, de modo que el voltaje de referencia para ambos es el mismo y se encuentra en sus terminales inversores o negativos, 15 y 2. Dicho voltaje está alrededor de 1 voltio, condicionado principalmente por el divisor de tensión R13 de 39K y R6 de 10K, entre el pin 14, que entrega 5 voltios, y tierra. Del mismo modo, ambos comparadores comparten el circuito de realimentación, FB, que desde pata 3 se conecta a ellos a través de C15 y R2. Significa que la referencia tiene realimentación negativa, lo que hace que se desplace suavemente durante el tiempo de corrección, acompañando la muestra. Esto hace posible la acción gradual sobre el PWM y evita un disparo brusco del comparador, haciéndolo más estable. Miremos ahora sí las protecciones de lámpara abierta y temperatura. OLP. Cuando una de las lámparas tiene resistencia mayor o está abierta, esa diferencia se traduce en un incremento del voltaje DC de muestra en la base del transistor Q8 debido a la acción del transformador T2 que actúa como balanceador. El emisor del transistor Q8 llega al pin 16 del integrado a través de la R5 y la R14 de 510K comunica el pin 16 con los 5 voltios de referencia. El C11 de 4,7 microfaradios retarda,
de modo que el voltaje en el terminal 16 sube lentamente. Si ese voltaje supera el valor de la referencia, sabemos que es 1 voltio, la fuente baja para compensar. Pero como bajar la fuente desfavorece la circulación de corriente por una lámpara vieja, termina apagándose totalmente. Cuando la diferencia entre las resistencias de lámparas es poca o ninguna, la muestra de voltaje en base de Q8 permanece baja, lo que activa al transistor, haciendo que en pata 16 la tensión sea inferior a 1 voltio. Esto significa funcionamiento normal de la fuente en lo que a lámpara abierta o envejecida se refiere. OCP. También desde el T2, pero a través de un circuito diferente, se toma una muestra de la corriente que cruza las lámparas, convertida en voltios DC, y que llega al pin 1 del TL494. Cuando la corriente de lámparas sube, el terminal 1 lo hace igualmente. Y ya sabemos que esto incide en el PWM y la fuente baja de valor. También en el mismo pin 1 del TL494 se agrega el control de brillo como un voltaje adicional que, en la medida que aumenta, hace bajar la fuente y por tanto el brillo de lámparas. Comprendido el funcionamiento global de la inversora, es fácil intuir que nunca se debería anular la protección de corriente, porque ello acortaría la vida de las lámparas. Pero, tratándose de la protección por lámpara envejecida o abierta, OLP, hay muchos casos en donde es perfectamente aceptable un funcionamiento no óptimo a cambio de alargar la vida útil del aparato. Si el circuito concreto donde tuviéramos el problema fuera igual a este, podríamos simplemente hacer un corto permanente entre colector y emisor de Q8 y nunca habría disparo por OLP, porque la tensión en pata 16 del integrado siempre estaría por debajo de la referencia. Y si no fuera el mismo circuito, ¿de qué valdría todo lo que hemos dicho y estudiado? Valdría, y mucho. Por lo siguiente, hemos aprendido que las muestras entran por el terminal positivo de cada comparador. Y eso lo vamos a tener como seguro en el TL494, que siempre sucederá. Lo único que queda por ver es cuál de los dos comparadores actúa como protector OLP. Habiéndolo encontrado, es seguro anular esta protección llevando a tierra su terminal de muestra. ¿Y cómo saberlo? Bueno, hay dos caminos: el análisis y la prueba directa. Vamos primero con el más fácil, la prueba directa. Llevando a tierra cualquiera de las dos entradas no inversoras o positivas, es decir, pin 1 o pin 16 del TL494. Esto no es perjudicial porque lo haremos con el aparato frío y solo en caso de protección por lámpara vieja o abierta. De eso hay que estar seguro. El resultado es que si llevamos a tierra la entrada de corriente,
es seguro que el brillo aumentará, pero no dejará de apagar. Es lo más probable, aunque puede ser que deje de apagarse. No es 100% seguro. Pero, si el que llevamos a tierra es la entrada de OLP, dejará de apagarse la inversora y el brillo de lámparas no aumentará. El único riesgo es que si escogemos y dejamos el terminal equivocado, las lámparas terminarán por estropearse en algún tiempo. Bueno, pero si la cosa es así, lo mejor sería saber analizar, ¿no te parece? Claro que sí. Entonces veamos. ¿Cómo diferenciar el circuito OLP del protector de sobrecorriente?